hemos urgido al gobierno y al pueblo venezolanos a que resuelvan su crisis como debe ser, con un diálogo nacional, franco e inclusivo. Invitamos también, hace poco, a los hermanos países de la región a asumir de una manera práctica e integrada la solidaridad con los migrantes, los desplazados y los refugiados venezolanos. ¿Quién es Lenín Moreno en la política internacional en Venezuela? ¿Quién es Lenín Moreno en Ecuador? No me hables de un pelele como el Lenín Moreno que no existe en la historia. No es Lenín Moreno, es Donald Trump. Es el imperio norteamericano que quiere destruir las instituciones democráticas de Venezuela, que quiere destruir nuestra economía, que quiere destruir nuestra sociedad para colonizarnos. 24 horas de información. Noticias internacionales de hoy. Hola, hola, sean bienvenidos a esta emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Colombia, Venezuela y sus alrededores hoy. Protesta tanto en Bruselas, Nueva York, Madrid, Londres y otros países apoyando la no violencia en Colombia. Así fue la protesta alrededor del mundo contra la violencia en Colombia en algunos países y ciudades. Por ejemplo, en Londres nunca había habido una movilización tan grande contra la violencia en Colombia como esta, que están por supuesto repudiando los crímenes del Estado durante el paro nacional. Se han dado movilizaciones en Londres y en varias partes de Europa, también en La Haya holandesa, incluso en la Corte Penal Internacional. El mundo está en contra de las violencias, y es que hay noticias todos los días de lo que está sucediendo en Colombia. De hecho, un policía de Colombia admitió que un camión con hombres vestidos de civil era de él solo para atentar contra la población. Se ha dado entonces otra gran inmensa manifestación en Bruselas, Bélgica, ante la Comisión y el Parlamento Europeo. Más de 1000 personas todos los días en las protestas, y ya no solo es en Colombia, sino a nivel mundial. Esto es en todo el mundo: Nueva York, Madrid, Buenos Aires, Bruselas, Inglaterra. Son más de 1000 personas que se han reunido para protestar. Aquí vemos las imágenes. Como lo dijimos, en Bruselas, Bélgica, todo eso se ha dado frente al Parlamento Europeo, frente a diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos en el mundo. Todo esto se ha visto, y se han visto también muchas personas que están protestando contra el gobierno de Iván Duque y que han denunciado los atropellos de la fuerza pública en la protesta que ha llegado hasta Nueva York. Cientos también han salido y también han llegado a Madrid, 10.000 kilómetros lejos de Colombia. Los colombianos en el extranjero están diciendo que no quieren más este tipo de violencias. Estuvieron en Puerto Alcalá y también en la entrada al Retiro de Madrid. Hay una esperanza en una generación que está alzando la voz, que requiere cambios y que parece que están dispuestos a lograr todos estos cambios. Son cientos de colombianos que también protestaron en el Parque del Retiro de Madrid, de España, en contra de la violencia registrada en el país. La ONU ha hecho un llamado a garantizar el derecho de la protesta. Recordemos que el sistema de Naciones Unidas valora la determinación del gobierno de sentarse con varios sectores promotores. Naciones Unidas también hizo un llamado a permitir el paso a cualquier tipo de misión médica ante los recientes acontecimientos del orden público presentados en el país suramericano. También las Naciones Unidas han hecho un llamado para que se garantice el derecho a la protesta. Ha solicitado que la intervención de la fuerza pública se ajuste a los estándares establecidos en materia de derechos humanos, y algunos han sido denunciados como movimientos que han aprovechado la autocracia de Nicolás Maduro para empeorar la situación. Todo lo que sabemos son manifestaciones absolutamente coordinadas. Como vemos, está metido directamente Venezuela. El propio presidente Lenín Moreno lo acaba de decir, no sé si ustedes lo vieron en el foro, ha dicho que el gran incitador de la violencia y financiador de la violencia en Colombia es Nicolás Maduro. Que eso es clarísimo. Hoy ya lo que estamos viendo es que hay recursos extranjeros, recursos del narcotráfico involucrados en todas estas situaciones. He aquí una pregunta que les voy a lanzar, y espero que me la respondan en la sesión de comentarios. ¿Será que Nicolás Maduro ha aprovechado todo esto o todo lo que sucede en el país contra su enemigo Iván Duque, aliado de los Estados Unidos, para empeorar toda la situación de lo que sucede, tal y como sucedió en Chile, hasta donde Nicolás Maduro tiene que ver con todo este tipo de violencia? Quiero que me des aquí muy rápido tu respuesta en la sesión de comentarios. Estás viendo Noticias de Última Hora.
Y seguimos con noticias de Venezuela hoy. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó a Venezuela, según informó un diario internacional y replicaron distintos medios de comunicación venezolanos. El portal estadounidense publicó un video en el que se ve al exmandatario ecuatoriano recibido por una persona en Caracas. Bienvenido a nuestra ciudad capital, su Venezuela, Caracas. Esta es su casa, cuna de nuestro libertador Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Que Dios los ampare. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Gusto de saludarlos, manifestó la persona que le dio la bienvenida a Correa y a una mujer que estaba a su lado. Hasta el momento se desconoce la agenda de Correa en Venezuela y los motivos de la visita reportada por el portal. En tanto, la Corte Nacional de Ecuador, el máximo tribunal del país latinoamericano, recurrió en las últimas horas a la Interpol en Quito para ubicar al expresidente condenado a 8 años de cárcel por cohecho en el caso de sobornos. A través del oficio judicial al que ha tenido acceso el diario ecuatoriano, el juez Walter Macías dispone oficiar al jefe de la Unidad Nacional Interpol Quito a fin de que informe sobre la ubicación del expresidente y de 4 exfuncionarios y 3 empresarios sentenciados también por cohecho en el marco del caso sobornos. El magistrado también ha solicitado al organismo internacional que proporcione documentación sobre todos los movimientos migratorios de los condenados. Detalló que este procedimiento es un paso previo a la extradición. Eso es aparte de los procesos judiciales que se han llevado a cabo. Él tiene una condena que enfrentar en este país. Y eso obviamente ya es parte de un proceso judicial que está juzgado. Creo que todos sabemos dónde se encuentra el presidente Correa, entonces esto es un proceso policial que llevará a cabo la Interpol y que obviamente nosotros esperamos que siempre se respeten los derechos de todas las personas. Todavía no hemos recibido ninguna comunicación. Lo que sí ha existido son unas providencias de la Corte Nacional aclarando pedidos de algún sujeto procesal y también incorporando certificaciones de la Interpol. Hasta ahí, como defensa técnica, conocemos lo que está sucediendo dentro del caso soborno. La petición del juez Macías tiene lugar 3 meses después de que la Interpol negara un requerimiento de alerta roja contra el ex jefe de Estado. Correa, que siempre defendió su inocencia y denunció estar siendo víctima de una persecución política, fue condenado el 7 de abril del 2019 a 8 años de prisión por el Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador al considerar que era el culpable de un delito de cohecho. El expresidente ecuatoriano, en cuya condena estaba también una inhabilitación de 25 años para cargos públicos, fue condenado junto a otras 16 personas, algunas de las cuales habían formado parte de su gobierno. Según la Fiscalía de Ecuador, entre 2012 y 2016, varios funcionarios del Estado, así como empresarios privados, formaban parte de una trama corrupta en la cual se facilitaban contratos de obras públicas a cambio de dinero. En noviembre del 2019, la entonces secretaria anticorrupción de Ecuador, Dora Ordóñez, aseguró que la corrupción en la década del gobierno de Rafael Correa 2007-2017 arroja unas cifras de organismos locales e internacionales que se estiman entre los 30.000 y 70.000 millones de dólares de perjuicios para el Estado. La funcionaria desglosó los rubros calculados del dinero perdido producto de la corrupción en el país, de acuerdo a diferentes estudios. En primer lugar, mencionó una consultoría realizada por el Panorama de la ONU para el Derecho del Desarrollo, con el apoyo del gobierno ecuatoriano, que recoge la cifra de 2.400 millones de dólares en 5 proyectos emblemáticos. Conocidas como megaobras, el informe señala la existencia de fondos desviados y relacionados con millonarios sobreprecios y una estimación de 600 millones de dólares adicionales que se requerían para ponerlas en marcha. Se contrataba bajo la categoría de regímenes especiales, contratos directos que no tenían un presupuesto referencial bien definido y donde se han evidenciado sobornos y porcentajes por coimas. Y también afirmó esta cuencana que ejercía como subsecretaria de la entidad hasta que fue designada su titular el 21 de octubre del 2019. Pero Ordóñez añadió un análisis complementario de la Comisión Nacional Anticorrupción de carácter cívico, y esto hace referencia a los 3.500 millones de dólares por daños en los 10 años del anterior régimen, por lo que se habla de un total de 35.000 millones de dólares. La cifra más elevada de esta presunta corrupción, 70.000 millones de dólares, que engloba el cómputo de pérdidas en la nación andina producto de esta lacra, proviene de un estudio regional del Banco Interamericano del Desarrollo sobre despilfarro y malgasto, también consideradas prácticas corruptas para el Estado, y que se calculan en torno al 7% del PIB anual. El informe del BID se refiere a 40.000 millones de dólares que serían parte del incremento en precios en obras y desvíos de recursos, y otros 30.000 adicionales por ineficiencia en las obras ejecutadas, subrayó.
Y seguimos con noticias de Venezuela. Al menos 8 personas fueron detenidas en abril pasado por expresarse y 4 de ellas trabajadores de la prensa que fueron detenidos mientras realizaban coberturas informativas, denunció la ONG Espacio Público. La asociación dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, al derecho de la información y responsabilidad social publicó un comunicado en el que detallan que Total documentó 36 violaciones de la libertad de expresión en abril. Entre las agresiones más fuertes resaltaron la censura, intimidación y amenazas, añade el documento. Los periodistas fueron víctimas del 32% de los casos, los medios de comunicación del 23% y la ciudadanía en general el 14%. Los responsables de esa mayoría de los casos fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios, explica Espacio Público. Entre los casos documentados recuerda que el 5 de abril varios funcionarios de la brigada hospitalaria de la policía del céntrico estado Aragua detuvieron a un periodista llamado José Rafael Ramírez y a la estudiante Carmen Ramírez cuando fotografiaban la fachada del Hospital Central de Maracay, capital regional. La comandante de ese puesto, la comisionada Eneida Mejía, insultó a Ramírez, le decomisó el carnet de prensa e intentó quitarle los teléfonos y borrar el material que habían hecho hasta el momento, pero ellos se negaron a entregarlos, detalla el reporte de la ONG. Por otra parte, en el noroccidental estado Zulia, fronterizo con Colombia, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron, desnudaron y borraron el material informativo a periodistas Lenín Danieri y Edwin Prieto mientras cubrían una protesta de indígenas Yucpa el 27 de abril. Otro de los casos documentados por Espacio Público sucedió el 26 de abril cuando funcionarios de la policía del estado Apure detuvieron al activista político Francis Bolívar tras difundir un video en redes sociales en el que denunciaba fallas en el suministro de gasolina. Y finalmente recuerdan que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Nacional pagar 13,3 millones de dólares como indemnización por daño moral al número 2 del chavismo, así es, a la belleza del Diosdado Cabello. Ese monto se establece mediante un procedimiento de indexación desproporcionado y arbitrario de la Sala de Casación Civil del TSJ, subraya Espacio Público. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión. Espero que te hayas entretenido, informado, que es lo importante. Recuerda suscribirte, darle me gusta, comparte esta información con amigos, familiares o personas que tú creas que le es útil toda esta información. Nos veremos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.